Bueno, pues nunca y siempre como la antigua usanza. Los que no fallan son los de cable, ¿eh? Los demás nos han quedado todos sin pilas. Ponle un poco fino, que yo tengo la mano un poco, ¿sabes? Aleluya, amén. Bueno, ahí Antonio, muy bien. Buen técnico. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos gritan un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Amén. Estoy aquí otra vez en el púlpito, ya me veis. Resulta, hermanos, que estaba invitado el hermano Valen y no le veis por aquí porque operaban de cataratas a su papá, al gitanín mayor. Entonces se ha tenido que ausentar y ha tocado pues otra vez al pastor. De repente pues nadie quiere, entonces se tiene que comer el pastor el pastel. Así que vamos a intentar hablar de la palabra del Señor. ¿Qué tal os parece? ¿Os parece bien o mal? ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo? Levanten la mano. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo, los que estuvieron? Hablemos de la parábola de los dos deudores. Hablemos del perdón. ¿Lo recordáis bien? Vamos a abrir una serie que cuando yo predique me va a tocar y vamos a hablar de las parábolas del reino. Como bien sabéis, prestad atención, por favor, hermanos. Es muy incómodo para el que está aquí arriba que no me estéis mirando a mí y estéis mirando, ¿sabéis? Es incómodo, ¿eh? Entonces, por favor, intentad no despistar. Sabéis bien que las parábolas del reino son parábolas que el Señor se refería. ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas son metáforas, ejemplos que siempre llevaban un bien espiritual y una enseñanza de Cristo. Por eso hablaba por parábolas. Las parábolas son ejemplos que Cristo ponía físicos para que pudieran entender lo que Él quería enseñar. Siempre llevaba una enseñanza del Señor. El domingo hablemos de los dos deudores y hablemos del perdón. Y quisiera, por favor, que te grabaras a fuego esto que te voy a decir. Otra vez. Perdona. Y sal de tu propia cárcel. El no perdonar te metes preso solo. Eres esclavo de tus deseos y de tus pensamientos. Por eso, perdona. Por favor, hablemos del perdón horizontal y del vertical. ¿Qué significa esto? Horizontal y vertical. ¿Qué signo estoy haciendo? Horizontal y vertical. Estoy haciendo un signo de la cruz, porque el perdón es así. El perdón es coger tu cruz. Es parte de coger tu cruz cada día. Así que no me voy a liar con el mensaje anterior y me van a permitir unos minutos hablar. ¿Quién conoce la parábola del buen samaritano? ¿Quién conoce la parábola del samaritano, del buen samaritano? ¿La conocéis? Pues siempre se corre la tentación de que, como ya la sabemos, esa me la sé. Pues al estudiarla me he dado cuenta que no me la sabía. No me la sabía. Así que vamos a abrir capítulo 10 de Lucas, verso 25, y vamos a ir a la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor, ¿vale? Prestad atención. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué escrito está en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndoles
se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y hace una pregunta el Señor Jesús a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley le contestó: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Mirad, Jesús compone esta parábola a un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, hermanos, no es tan siquiera el fariseo que normalmente hablamos o el escriba. Un intérprete de la ley era alguien que estudiaba la ley con exactitud. O sea, como se llamaría en nuestros tiempos, un teólogo, un gran estudioso. Eran meticulosos estudiando la ley. Jesús estaba enseñando a sus discípulos porque salió de una multitud y enseñaba a sus discípulos los misterios del reino. Y cuando llegó, se levantó este intérprete de la ley y Lucas descubre la motivación del intérprete de la ley. Dice: y el intérprete de la ley hizo una pregunta a Jesús para probarle. ¿Qué malas son las preguntas jactanciosas para probar a los demás? De la índole que sea. Las preguntas que ya sabes y las preguntas para saber si el otro sabe y para demostrar al otro que tú sabes. Preguntas jactanciosas que lo único que nos van a llevar es a la inclinación de pecar, pensando que somos superiores. Este intérprete de la ley, después de escuchar a Jesús su enseñanza, le preguntó para probarle, y lo dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nota, esta pregunta en la Biblia lo ha hecho más gente, ¿eh? Os voy a recordar uno, y no a Jesús. Os voy a recordar al carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos es el que custodiaba a Pablo y a Silas. Recuerden en el capítulo 16 de los Hechos, donde Pablo y Silas empezaron a cantar, la gloria del Señor descendió, los cimientos de la cárcel se removieron, hubo un gran terremoto, las cadenas se cayeron al suelo y este carcelero, como por ley le iban a matar, cogió su espada para matarse, pero dice la palabra del Señor que una voz desde adentro salió diciendo Pablo mismo: no te mates, estamos todos aquí, no te quites la vida. Dice que este se apresuró cogiendo luz, un candelero, y fue a ellos y le hizo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos, y serás salvo tú y todos los que te oyeron. ¿Escucháis bien? Esta pregunta se ha hecho más veces en la Biblia. La Biblia nos registra que hay más veces que esta pregunta ha salido a flote, pero en cambio vemos una respuesta de Jesús diferente a la de Pablo. Y vemos diferentes respuestas del mismo nuestro Señor Jesucristo a gente que ha hecho esta pregunta diferente a este intérprete de la ley. Simplemente, estoy ahogado. Simplemente, ¿por qué? Porque este ya está descubierto por el mismo Lucas que escribe. Y dice, era para probarle. Y ahora, como quería tentar a Jesús, Jesús le va a contestar subiéndose al ring con él.
Sí, sí. Jesús se va a subir al ring y van a echar un combate de boxeo, Nicky. Sí. Y vamos a ver qué puñetazos se dan el uno al otro. Pero vamos a verlos, ¿eh? Pero mirad la sabiduría del Señor, ¿eh? Mirad cómo Cristo habla con él. Y él le dijo, escrito está, como lees. Primero Jesús, nuestro Señor, le hace una pregunta clara y contundente. Si tú eres un intérprete de la ley, lo tienes en la ley, como lees. ¿Por qué me estás preguntando a mí? Si tú eres un intérprete de la ley, eres un maestro, tu dedicación y el único trabajo que tienes es interpretar la ley. O sea, hermano, no es que tenía algo por hobby. Vamos a leer la Biblia porque era predicador, porque era pastor. No. Su trabajo era, y él cobraba por interpretar la ley. O sea, el pueblo le pagaba para que interpretara la ley. Era su trabajo, era su vida. Y ahora Jesús le dice, ¿cómo lees? Si tú tienes la ley, ¿por qué me estás preguntando a mí? Y ahora este hombre hace algo que el mismo Jesús le tiene que alabar, ¿eh? Mezcla dos textos, uno de Levítico y otro de Deuteronomio. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora el Señor Jesús le dice, y le dijo, bien has respondido, o sea, has sido colosal, has sido grandísimo. Lo que acabas de decir es correcto. Si a mí me hacen esa pregunta, el mismo Jesús, si a mí me hubiesen hecho esa pregunta, yo hubiese respondido como tú has respondido. Lo has hecho, pero que es que has mezclado dos textos y has compactado toda la ley en dos textos. Y encima la mezcla de esos dos textos la has hecho tú. Has hecho una exégesis perfecta. ¡Qué bueno eres! Eres muy bueno. Eres muy bueno interpretando la ley. ¡Qué malo eres viviéndola! ¿Te das cuenta? Y ahora Jesús se lo va a demostrar. Y ahora le dice a Jesús, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sabéis que el mismo Jesús también está citando ley? Que esto también está en Levítico. Y ahora, como está frente a alguien que conoce la ley, Jesús le cita la ley y le dice, haz esto y vivirás. Porque después de cada detalle de la ley que está en Deuteronomio y en Levítico, después de acabar, siempre se decía esta palabra, hacer esto y viviréis. Y ahora Jesús le refiere otra vez la ley y le dice, hazlo y vivirás. Y ahora sabiendo que no puede hacerlo, quiere justificarse. Quiere su propia justicia. Está delante del justo. Está delante del misericordioso. Pero él no quiere quedar mal delante de nadie. Que me estás quedando en ridículo, yo soy aquí el maestro, que aunque yo te llamo a ti maestro, no me estás respetando, que yo también sé de la Biblia. ¿Qué estás haciendo conmigo? Y ahora, mirad. Y queriendo justificarse a sí mismo, Jesús le dijo, y él le dijo, ¿quién es mi prójimo? Otra pregunta. Ahora esta es la segunda pregunta de este intérprete de la ley. Como vio que con esta no funcionaba, ahora vamos a ver quién es mi prójimo. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy de la semilla. Muy de nosotros y de estos nada. Si no eras judío, pues eras un gentil arrastradico que bueno, que el Señor había tenido misericordia porque has nacido, pero que tú no eras del pueblo electo de Dios. Entonces tenían un problema. ¿Qué problema tenían? Que los judíos habían interpretado mal los textos de Levítico y habían dicho que su prójimo tan solo eran los judíos. Oh. Este mal le tenemos nosotros, Hemos pensado muchas veces que nuestro prójimo, los gitanicos, somos los gitanicos, los prójimos unos de otros, somos los gitanos. Como ellos, los judíos decían los judíos, y los no gitanos, por no mencionar hermanos ni herirla porque se está grabando, y los no gitanos, no son prójimos. Que no, chacho, que nosotros somos gitanos. ¿Te das cuenta del mal que nosotros hemos tenido muchas veces? Ahora responde Jesús, ¿quién es tu prójimo?
y le compone la famosa parábola. Ahora sí se puede interpretar bien el buen samaritano. Y ahora Jesús empieza a componer esta parábola y le dice: un hombre descendía de Jericó a Jerusalén. Este hombre que descendía de Jericó a Jerusalén tuvo la mala suerte de que fue tomado en manos de ladrones. Le pegaron una paliza que le dejaron medio muerto. Y al quedarle medio muerto de la paliza, no se podía mover. Dice que también de Jerusalén descendía un sacerdote. ¿Sabéis cuántas veces un sacerdote subía a Jerusalén? Hombre, las veces que quisiera. Pero el texto, ¿sabéis qué connotación estaba dando? Que si un sacerdote bajaba de Jerusalén, ya había oficiado. ¿Qué quiere decir eso? Ya había hecho su labor de sacerdote. Entonces, no cabe la posibilidad de que cuando la ley de Moisés decía que no podían tocar a un muerto, cuando un sacerdote iba a oficiar, no cabe la posibilidad, porque el texto queda claramente. Lo que Jesús quiere quedar ahí enseñado y que lo quiere dejar claro es que este descendía de Jerusalén y ya bajaba de oficiar. O sea, que hasta otro año, si echaban suertes, le podía tocar. Entonces este sacerdote que descendía de allí vio a uno que estaba moribundo. Y ahora, dejadme que me meta un poco en el papel. Este desciende y ve a uno que está medio muerto en el suelo. Y ahora dice: este sacerdote no se acercó por la ley, O sea, es que voy a ofender a Dios. Voy a ofender a Dios y no puedo tocar a alguien que esté moribundo. No fue eso. No fue eso. ¿Sabéis lo que fue? Pensar en sí mismo. Eso es el ejemplo que están intentando, o la enseñanza que nos quiere intentar dar Jesús. ¿Sabes por qué? Porque miró por sí mismo. Mirándolo, se hizo el ciego y siguió para adelante. ¿Sabes que ese no pudo ser el prójimo de aquel que estaba tirado en el suelo? Tenía un alto cargo, Aparte de ser judío, Marchena era sacerdote, era pastor. Pero el pastorcico y el judío ha quedado malherido en el suelo, sin saber si está vivo o está muerto. Y lo ha quedado herido en el suelo sin saber si todavía respira y que le puede salvar la vida. No quiere comprometerse ni compromiso con lo que le pueda suceder. No me importa que se muera. Si está vivo o si está moribundo, no lo sé. No me importa. Me está esperando mi mujer en casa. Tengo a mis niños. Yo tengo mi hogar. Yo tengo mi vida. ¿Por qué me voy a implicar en el problema de este que está en el suelo? ¿Por qué me voy a hacer un problema? Y si viene la justicia y me ven que soy un sacerdote, que yo tengo caché, y me ven a mí tirado ahí en el suelo, ayudando a un moribundo. Aparte de que mi testimonio desciende, es que yo tengo mi reputación. Pero es que también pasó un levita. Y mirad, ¿sabéis quién era el levita? El que ayudaba al sacerdote. También descendía. O sea, que es que bajaban los dos y hacían lo mismo. Y ahora pasa el levita, que era otro sacerdote que ayudaba al sacerdote. Y también hacía así. Vamos a ver. ¿Y si es mentira y se ha hecho tomate por encima? Y la sangre no es sangre, es tomate. Y se levanta y me roba a mí. No puedo permitir eso. Yo soy levita, pero tengo mi familia y mis hijos en casa. ¿Y si me quita lo poco que tengo? ¿Y si me lo quita? Vamos a ver, que perfectamente la sangre que tiene puede ser que ha hecho. Se ha hecho una película. Y ha dicho: yo no me quiero aproximar a él. Ojos ciegos y me voy. Voy a terminar rápido, No se preocupe. Porque lo que se va a decir muy rápido. Qué poca implicación tienes con los problemas de los demás.
Cuando no te toca a ti, haces, bueno, has ido al fulano y al mengano, yo no tengo nada que ver. Qué poco te hieres cuando alguien está pasando por una circunstancia, por un problema, ¿eh? Pero cuando te toca a ti, cuánto quejilloso eres, ¿eh? Nomás llama al fulano y nomás llama al mengano. ¿Has llamado tú? ¿Te has interesado tú por el enfermo? ¿Pero te has interesado tú por el que está mal? ¿Te has interesado por el que lo está pasando mal? ¿Te has interesado por el que ha caído en un pecado? ¿Y te has tomado un café con él? Y ahora que todos queremos ser los que están en el suelo, que todos somos el herido, que todos somos víctimas, que nadie nos vemos como el sacerdote y como el levita, que nadie nos vemos como a mí esto, a mí ni fu ni fa, yo no quiero nada, a mí déjame. Hermanos, eso no es así. Y lo vamos a ver ahora. Hermanos, yo no te digo que te metas en la casa de los demás. Yo te digo que, como dijo Jesús, lo que quieres que hagan los hombres contigo, haz tú con los hombres. Amén. ¿Qué estamos viviendo, hermanos? ¿Qué es a lo que estamos jugando? El problema de los demás no es un problema mío. Por supuesto, no lo puedo hacer tan mío. Pero ¿tú sabes que bien puede hacer una llamada de teléfono? ¿Tú sabes qué bien puede hacer? Vamos a tomarnos un café. ¿Tú sabes qué bien puede hacer prestar los oídos? Mira, te presto mis oídos, ¿qué ha pasado? Mira, me ha pasado esto, cuando no se entera nadie. Oye, te hace falta 20 euros. Oye, que te lo tengo 40. ¿Te hace falta 20? Vosotros sabéis qué bien esos detalles, hermano. Que pueden ser insignificantes para ti, Pero que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, ahora como lo colocamos, el prójimo cuando nos da la gana, y decimos que el prójimo, claro, el prójimo no, el prójimo es el hermano del cultico, ¡no! Y lo vamos a ver a través de la parábola, mirad. Y aquí viene el bombazo. Después de exponer al levita, después de exponer al sacerdote Antonio, aquí viene el bombazo que hizo temblar a este hombre. Este fue un puñetazo en toda la mandíbula, para quedarle cao. Pero pasando por allí un samaritano, que pasaba por allí. Os voy a poner un ejemplo, hombre, gitanico. Es como que han pegado un palizón al pastor y han pasado dos ancianos respetados de Valladolid. Escuchadme bien. Han pasado dos ancianos respetados de Valladolid, uno detrás de otro, y me han dejado en el suelo. Y ahora ha venido un no gitano que pasaba por allí. Me ha montado su coche, me ha llevado al médico y ha esperado en el hospital hasta que saliera. Que mira, ¿qué le ha pasado al pastor? Que le han cogido, le han metido un palizón. Tiene que ser muchos. Pero le han metido un palizón que le han dejado medio muerto. Pero ¿sabéis lo que es lo más gordo? Que ha pasado el tío fulanito, que ha pasado el tío menganito, arregladores y pastores. Y uno fue responsable y le han dejado allí medio muerto. ¿Y quién lo ha salvado? Un no gitano, que no conoce la ley ni conoce el cultico. Bombazo. Este fue un puñetazo de lleno. La siguiente pregunta es, de Jesús a él, ¿quién crees que fue el prójimo en esto? Y ahora este intérprete de la ley lo hace. Está claro. No me atrevo a decir el samaritano, porque ¿sabéis lo que significaba samaritano para los judíos? Totalmente demonio, o sea, para identificarse, para decir, este tiene un demonio, decían, eres un samaritano. Para ellos un samaritano era lo más repugnante. Era peor que un gentil. ¿Sabéis por qué? Porque el samaritano era una mezcla de judío y gentil. Y decían, este es un mezcla. Este no sirve. Por eso de ahí la pregunta de la samaritana a Jesús y le dice, tú siendo judío y yo samaritano, ¿cómo que hablas conmigo? ¿Sabéis por qué? Porque los samaritanos y los judíos no trataban entre sí.
Eran totalmente incompatibles. Y ahora Jesús, en medio de la parábola, saca a reflejar un samaritano, lo peor de tu sociedad. Lo peor que tú tienes en tu mente, y el peor personaje que tú ves en tu mente es el que se compadeció del que estaba herido. Y no solo eso. Se bajó del caballo, le vendó las heridas, le echó aceite y vino y lo montó al caballo. Y lo llevó al mesonero. Allí no había hospitales en aquel tiempo. Y se quedó con él. Y mirad lo que dice la palabra. Y al otro día, no dice al día siguiente, dice al otro día. O sea, que se quedó días con él. Y no solo eso, mirad, no repares en gastos. Y cuando yo vuelva a pasar otra vez, lo que haya gastado él de más te lo pago yo. ¿Quién es el prójimo del que estaba caído? El no gitano. El que no esperábamos que ayudara. El que no esperábamos que echara la mano. Y ahora este que se queda atento a las palabras de Jesús, le dice Jesús, ahora ve tú y haz lo mismo. Porque ¿sabéis lo que significa la palabra prójimo? La palabra prójimo significa próximo. ¿A quién te puedes aproximar? ¿Quién es tu prójimo? A todo aquel que puedas actuar con misericordia, a todo aquel que puedas ayudar, a todo aquel que puedas echarle la mano. ¿Y cómo puedes echarle la mano a alguien que está medio moribundo? Predicando el evangelio. Por eso, ¿quién es tu prójimo? Todo el mundo. Todo el mundo que te compadezcas de su alma. Todo el mundo al que veas que está herido por el pecado. Todo el mundo que veas que le han tratado tan mal, que está tan moribundo, que puedas cogerle y presentarle a Cristo. ¿Sabéis lo que saltó Cristo en esta parábola? Hablar del único buen samaritano. Porque quedaba implícito. ¿Sabéis por qué? Porque el buen samaritano es Cristo. Amén. ¿Y sabéis de qué manera este se hizo próximo a nosotros? Este sí se aproximó a nosotros. Este sí que se hizo próximo. ¿Sabéis cómo se hizo próximo? Siendo el Dios de todas las cosas, el Dios de los cielos, el Dios de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, el creador y el que lo sustenta. Este dijo y decidió humanarse y, sin dejar de ser Dios, hacerse totalmente humano y sufrir las debilidades sin pecado que usted y yo vivimos. Se quiso aproximar el Dios tan grande, haciéndose próximo a nosotros, humanándose, haciéndose un humano como usted y como yo, para estar cerca. Pero es que no queda ahí. No queda ahí. Es que vivió en la tierra, murió en una cruz, resucitó el tercer día y nos ha dejado por la fe en Él una justicia incomparable. Que no te hace falta autojustificarte. Que tu autojusticia delante de Dios no sirve. Que tus buenas obras delante de Dios no sirven. Que la única obra que sirvió en singular es la del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Y Él se ha aproximado de tal manera a nosotros, se ha hecho tan próximo a nosotros, que en la última cena, en Juan 13, dice, y cogiendo el pan, partió el pan, y tomando la copa de vino, dijo, tomad, comed y bebed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por supuesto que no era el cuerpo literal ni la sangre literal. Era un símbolo. Pero ¿qué es lo que nos estaba dando a entender Jesús con este acto? Uno de los actos que nos estaba dando a entender Jesús es que Él se ha aproximado tanto que se ha hecho tu comida. Gloria a Dios. ¿Cómo? Sí, a los discípulos les dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre
no es digno de mí. ¿Sabéis por qué? Que no está hablando de la sangre, beber su sangre literal, ni comer su carne literal, sino que está hablando de ser participantes de lo que él participó. Él se ha aproximado tanto que ha dicho, ¿sabéis qué es? Prestad atención, hermanos, estamos aquí. Mirad, ¿sabéis qué es lo que te da energía? La comida. ¿Sabéis en qué no se vuelve la comida? Con nuestros órganos internos que ha creado Dios tan perfectos. Se convierte en sangre. ¿Sabéis qué es la sangre? Vida. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la vida? En la sangre. De hecho, si estás malo, ¿qué es lo primero que te hacen? Una analítica. Porque en tu sangre sale todas las alteraciones y todo lo que tengas. Y ahora Cristo dice, mirad, tanto me aproximo a vosotros que me vuelvo vuestra comida, me vuelvo vuestra energía y me vuelvo vuestra vida. Aleluya. Entro en vuestro interior y desbarato todo. Amén. El verdadero que se me aproximó fue Cristo. Escucha. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no ser prójimo a los demás? Sí, Señor. Muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero es que antes de amarás a tu prójimo como a ti mismo hay un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Sabéis cuál es la consecuencia de amar a tu prójimo como a ti mismo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, no podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Imposible. La ley es clara. Ahora, es muy difícil cumplirlo, ¿eh? Esto es un ideal muy alto. No, Dios te ha dado las herramientas. Él se ha hecho tu comida. Él se ha hecho mi comida. Él está en nuestro interior. Él es nuestra energía y Él es nuestra vida. Nuestra escala de valores está últimamente muy distorsionada. Así es. Así es. Y como está muy distorsionada, por eso nos portamos así con los prójimos. Claro. Pero escucha, no hay mejor forma que aproximarte a la gente y ser un buen prójimo tú mismo al prójimo que predicando el Evangelio. Predica el Evangelio, no te canses. Esto no va solo del pastor y de los predicadores. Esto va de todo creyente. Si tú crees que has recibido de gracia, ¿por qué no das de gracia? Es que nos pensamos más que los demás. Es un pecado. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Piense de sí con cordura, dice Pablo en Romanos. No quiero meterme en la pata, pero escuchadme. Te puedes aproximar a mucha gente que no quieres aproximarte. Por eso, vamos a unir los dos mensajes del domingo con este, ¿vale? Domingo y martes. Si no perdonas, no puedes amar a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, no amas a Dios por encima de todo. Gloria a Dios. Y si no amas a Dios por encima de todo, hay dos resultados. No hay tres, dos. O no tienes a Dios, o si tienes a Dios, no te estás relacionando con Él. Pero voy a acabar como acabemos. Dijo el Señor, aquel deudor, echarle a los verdugos. Echarle a los verdugos y maltratarle hasta que pague todo lo que debe. Ay, Dios. ¿Sabéis que eso también tiene dos vertientes? Por favor, por favor. Eso va a ser para la gente que paga en el infierno. Por favor, Señor. Una deuda que no se puede pagar con un tormento que no se puede pagar. Pero también, Líbranos, Dios. esto también es para el creyente. Por favor, Señor. Y el creyente puede caer en esto. Sí, Señor. Puede dejar de perdonar, puede dejar de amar a Dios por encima de todo. Y puede también dejar de amar a su prójimo como a sí mismo.
Y dejando esto, hermanos, dejando esto, solo lo que queda, hermanos, es otro resultado. Primer resultado, o no tienes a Dios. Segundo resultado, van a venir muchas cosas que quieran hacerte enseñarte para que aprendas. Porque Dios es celoso. Y a todo el que ama disciplina. Y azota a todo aquel que coge por hijo, dice Hebreos, capítulo 12, verso 6. ¿Sabéis lo que queda? Que hay otra entrega a los verdugos. Dios puede permitir circunstancias, muchas veces opresoras, que no vemos el fin de ellas. Todo para que aprendamos la lección de lo que lo único que queda es Dios. Lo único que queda es Dios. Que después de todas las cosas, lo único que queda es Dios. Que después de tu vida de va y bien, de estoy aquí pero no estoy, de sí que el culto está bien pero no quiero ir, después de toda tu vida lo único que te va a quedar es Dios. Y si no te das cuenta, si no vuelves en tu mente, si no te arrepientes de tus pecados, si no vuelves a Él en este camino de ida y vuelta, lo único que va a quedar son dos resultados: o se entrega a los verdugos por una eternidad sufriendo en el infierno, o creyente que me estás escuchando, serás cortado de relación con Dios, de tener paz, de tener gozo sin saber por qué, y con circunstancias que aprietan, hasta que aprendamos la lección. Decía al comienzo: perdona y sal de tu cárcel. Te lo vuelvo a repetir: perdona y sal de tu cárcel. Vuélvete. Cristo está para perdonarte. Vuélvete, porque todavía Él está dispuesto a abrazarte. Por muchos diversos pecados que tengas, no es que a Dios no le importe, es que Dios ha preparado un remedio en Jesucristo para que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Por eso, por favor, te lo pido, sé próximo a los demás. Aproxímate a los demás. Por favor. Perdona tus pecados, perdona sus pecados, perdona las ofensas que haya cometido. Por favor, perdona. Y como decía, perdonar viene de dos frases: ver, intensificador; donar, darte sin reservas. No os hablo más. Necesitas no tan solo perdonar a los que crees que te han ofendido, sino perdonar a los que en tu corazón todavía hablas con ellos, pero hablas con desprecio. Esta es dura, ¿eh? Que le hablo porque le tengo que hablar. Que la digo buenas tardes porque la tengo que decir, que no pierdo ya de mi categoría, porque yo, cada uno da lo que tiene, ¿eh? Cada uno da lo que tiene. Ella no me saluda, pero yo sí la saludo, ¿eh? Buenas tardes. Me voy a sentar en el banco. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso te cuenta como pecado igual. Igualito. No intentes autojustificarte. Perdona. Yo no sé por qué estoy dando tanta caña aquí, pero perdona. No sé qué problema tendrás. ¡Perdona! Ponte delante de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados, por favor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Un aplauso a Él, a su nombre y a su gloria.